Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, llenísimo de energía positiva y listos para un chismecito jugoso, de esos que nos encantan. Porque hoy, amigos míos, vamos a hablar de una bomba que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco, una noticia que ha dejado a todos boquiabiertos y con el corazón latiendo a 1000 por hora. Sí, como ya habrán adivinado por el título, hoy vamos a desmenuzar la confesión, la supuesta confesión, de Kerem Bürsin por Hande Erçel. Prepárense porque esto se va a poner bueno. Vamos a analizar los rumores, los indicios, las posibles pruebas y, por supuesto, las reacciones que esta noticia ha generado. Pero antes de sumergirnos de lleno en este mar de especulaciones, les pido, como siempre, que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de noticias, chismes y todo lo que les interesa del mundo del entretenimiento. Y si ya son parte de esta gran familia, pues muchísimas gracias por su apoyo constante, significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos al lío. Desde que Kerem y Hande protagonizaron esa telenovela que nos robó el corazón a todos, ¿recuerdan cuál era? Exacto, Senkalkam. La química entre ellos era palpable, trascendía la pantalla. Era una conexión tan intensa, tan real, que era imposible no preguntarse si lo que veíamos era simple actuación o si había algo más profundo, entre ellos. Y claro, como suele suceder en estos casos, los rumores no tardaron en aparecer. Que si se les veía juntos fuera del set, que si compartían miradas cómplices, que si se dedicaban mensajes en redes sociales, todo alimentaba la esperanza de que su amor de ficción se hiciera realidad. Y bueno, la realidad es que sí se hizo realidad. Confirmaron su relación y durante un tiempo fuimos testigos de su romance. Fotos de viajes, declaraciones de amor, momentos adorables compartidos en redes sociales, eran la pareja perfecta. Todos creíamos que iban a durar para siempre, que iban a llegar al altar y vivir felices para siempre. Pero como suele pasar, la vida nos da sorpresas y, lamentablemente, su historia de amor llegó a su fin. Una ruptura que, por supuesto, nos dolió a todos, porque nos habíamos encariñado con ellos como pareja. El impacto fue considerable no solo entre los fans, sino también dentro de la industria, demostrando el poder de su conexión incluso después de la separación. Desde entonces, tanto Kerem como Hande han seguido sus caminos por separado. Han estado enfocados en sus carreras, en nuevos proyectos, y han tratado de mantener su vida personal alejada de los reflectores, en la medida de lo posible. Kerem, por su parte, ha participado en diversas producciones internacionales, consolidando su imagen como un actor de renombre global. Hande, de igual forma, ha seguido cosechando éxitos en la televisión turca y se ha convertido en un ícono de estilo y belleza, colaborando con importantes marcas de moda. Pero claro, cuando eres una figura pública es muy difícil escapar del escrutinio mediático, y cada paso que dan es analizado con lupa. Y es precisamente ese escrutinio el que ha alimentado los rumores de una posible reconciliación. Porque, seamos honestos, ¿quién no ha soñado con que Kerem y Hande vuelvan a estar juntos? La fantasía colectiva de verlos de nuevo como pareja se ha mantenido viva a pesar del tiempo y la distancia, alimentada por la nostalgia y la admiración que los fans sienten por su historia. Y ahora, llegamos al meollo del asunto, la supuesta confesión de Kerem. ¿De dónde viene este rumor? Pues bien, al parecer, durante una entrevista en vivo, una de esas entrevistas que se transmiten en directo por televisión, a Kerem le preguntaron sobre su relación con Hande. Una pregunta que por supuesto ya se ha hecho miles de veces, pero que esta vez, según los rumores, tuvo una respuesta diferente. Se dice que Kerem, visiblemente nervioso, titubeó un poco antes de responder y que finalmente admitió que, atención aquí, que Hande siempre tendrá un lugar especial en su corazón. La especulación creció como la espuma, con foros y redes sociales inundándose de interpretaciones y análisis de la supuesta declaración. ¡Boom! La bomba estalló y las redes sociales se incendiaron. Los fans de la pareja enloquecieron, llenando Twitter, Instagram y TikTok de mensajes de esperanza, de alegría y de súplicas para que Kerem y Hande se den una nueva oportunidad. Hashtags como #Kerem and Hande Forever y #Hande y Kerem Volved se convirtieron en tendencia mundial, demostrando el fervor y la pasión que su historia aún genera. Pero calma, que no cunda el pánico. Antes de empezar a celebrar y a organizar la boda, tenemos que analizar la situación con un poco de objetividad. ¿Por qué, seamos honestos, qué significa realmente esa frase? ¿Qué significa que Hande siempre tendrá un lugar especial en su corazón? Es una frase ambigua, Susce.
susceptible a múltiples interpretaciones, y ahí radica precisamente el origen de tanta expectativa. Podría significar muchas cosas. Podría ser simplemente una forma educada de reconocer la importancia que Anne tuvo en su vida, tanto a nivel personal como profesional. Podría ser una muestra de cariño y respeto hacia una persona con la que compartió momentos muy importantes. O claro, podría ser una señal de que todavía hay sentimientos, de que el amor no ha desaparecido por completo y de que existe la posibilidad de una reconciliación. El abanico de posibilidades es amplio, y cada fan se aferra a la interpretación que mejor se ajusta a sus esperanzas y deseos. Pero, ¿tenemos pruebas concretas de que Kerem realmente dijo eso? Pues aquí es donde la cosa se complica. Porque a pesar de que el rumor se ha extendido como la pólvora, no hay un vídeo, no hay una transcripción, no hay una fuente fiable que confirme que Kerem realmente pronunció esas palabras. Todo se basa en él dijo que en él se rumorea que en él me contaron que. Y como sabemos en el mundo del espectáculo, los rumores son el pan de cada día y muchas veces resultan ser falsos. El poder de la desinformación es enorme y en un mundo donde las noticias falsas circulan a la velocidad de la luz, es fundamental mantener un espíritu crítico y no dejarse llevar por la histeria colectiva. Así que por ahora, tenemos que tomar esta noticia con pinzas. No podemos descartar la posibilidad de que sea cierta, pero tampoco podemos darla por hecho. Lo que sí podemos hacer es analizar las pistas que tenemos y tratar de sacar nuestras propias conclusiones. ¿Y cuáles son esas pistas? Pues además de la supuesta confesión de Kerem, también hay otros indicios que alimentan la esperanza de una reconciliación. Por ejemplo, hace poco se les vio coincidiendo en un evento. No se les fotografió juntos, pero algunos testigos aseguran que se saludaron cordialmente y que incluso intercambiaron algunas palabras. Este tipo de encuentros, aunque breves y aparentemente casuales, son interpretados por los fans como señales de que la relación entre ellos sigue siendo cordial y que tal vez hay espacio para algo más. También se ha comentado que siguen en contacto a través de amigos en común y que se han estado enviando mensajes indirectos a través de redes sociales. Pequeños detalles que para los fans más optimistas, son señales claras de que el amor sigue vivo. El análisis de sus publicaciones en redes sociales se ha convertido en un pasatiempo para muchos, buscando mensajes ocultos o referencias sutiles a su relación pasada. Pero por supuesto, también hay que tener en cuenta la otra cara de la moneda. Tanto Kerem como Anne han sido relacionados con otras personas desde su ruptura. Se les ha visto en compañía de otros actores, modelos y celebridades, lo que podría indicar que están abiertos a nuevas relaciones y que han superado su historia de amor. Estas especulaciones, aunque desalentadoras para algunos fans, también son una parte natural del proceso de seguir adelante después de una ruptura. Además, ambos han manifestado en varias ocasiones que están enfocados en sus carreras y que no tienen tiempo para el amor. Declaraciones que, aunque sinceras, no logran apagar por completo la llama de la esperanza en el corazón de sus seguidores. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues que la situación es compleja y que no hay una respuesta clara. La verdad es que solo Kerem y Anne saben lo que realmente está pasando entre ellos. Nosotros como espectadores, solo podemos especular y fantasear con la posibilidad de una reconciliación. Pero al final, la decisión está en sus manos. Ellos son los únicos que pueden determinar si existe la posibilidad de retomar su relación, o si es mejor seguir caminos separados. Lo que sí podemos decir con certeza es que la historia de Kerem y Anne ha dejado una huella imborrable en el corazón de muchos. Su química en pantalla era innegable, su romance fue apasionante y su ruptura fue dolorosa. Y por eso es comprensible que muchos sigan soñando con que vuelvan a estar juntos. El poder de la nostalgia y el deseo de un final feliz son fuerzas poderosas que alimentan la esperanza de una reconciliación. Pero independientemente de lo que depare el futuro, lo importante es que ambos sean felices y que puedan encontrar el amor, ya sea juntos o por separado. Su bienestar individual es lo más importante y como fans, debemos apoyar sus decisiones, aunque no siempre sean las que esperamos. En resumen, hemos explorado la supuesta confesión de Kerem sobre Anne analizando los rumores, los indicios y las posibles pruebas. Hemos visto cómo esta noticia ha generado una gran expectación entre los fans de la pareja y cómo ha reavivado la esperanza de una reconciliación. Hemos profundizado en la complejidad de la situación, analizando las diferentes interpretaciones de la supuesta declaración y la falta de pruebas concretas. Pero también hemos
Vertido sobre la necesidad de tomar esta noticia con pinzas, ya que no hay una confirmación oficial y todo se basa en especulaciones. Al final, solo el tiempo dirá si Kerem y Hande volverán a estar juntos o si seguirán caminos separados. Lo importante es recordar que su felicidad individual es lo primordial y que, como fans, debemos respetar sus decisiones. Pero más allá del simple chisme y la especulación, este caso nos invita a reflexionar sobre el poder de la imagen pública, la presión mediática y la idealización de las relaciones amorosas en el mundo del espectáculo. Kerem y Hande, como muchas otras parejas de celebridades, han sido objeto de un intenso escrutinio y han visto su vida personal convertida en un espectáculo público. La romantización de su relación y la constante presión para que vuelvan a estar juntos son ejemplos de cómo la sociedad idealiza el amor y las relaciones, creando expectativas poco realistas y ejerciendo una presión innecesaria sobre las personas. Es importante recordar que las celebridades son seres humanos con sentimientos y emociones, y que merecen el mismo respeto y privacidad que cualquier otra persona. Debemos evitar caer en la trampa de la idealización y la romantización, y recordar que las relaciones amorosas son complejas y requieren tiempo, esfuerzo y compromiso. En lugar de presionar a Kerem y Hande para que vuelvan a estar juntos, debemos apoyar sus decisiones y desearles lo mejor en sus vidas personales y profesionales. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este chismecito jugoso y que hayan disfrutado analizando conmigo todos los detalles de esta posible confesión. Me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿O creen que es hora de pasar página y seguir adelante? ¿Cuál creen que es el impacto de la presión mediática en las relaciones de las celebridades? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo significa muchísimo para mí. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, chismes y todo lo que les interesa del mundo del entretenimiento. Hasta la próxima. Y recuerden, mantengan la mente abierta y el corazón lleno de esperanza. Porque al final, el amor siempre encuentra su camino, ya sea en forma de reconciliación o de un nuevo comienzo.